Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Muy ¿Todo bien, ¿y bien? usted? Muy bien, bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra tercera clase y la tarea inicial para hoy es analizar el protocolo de investigación que ustedes elaboraron en CIA 1. Nuestra pregunta principal sería, ¿cuál es la incidencia de la Resolución General 90-2021 en la gestión impositiva de los estudios contables de la ciudad de Cacupe, año 2022? Y Muy, tenemos tres preguntas específicas. Voy a interrumpir un rato. Sí, ¿Ustedes profe. llegaron a preguntar si el trabajo que les mencioné no es parecido a este? En realidad, profe, esta resolución es nueva. Y el año pasado, al menos de los temas que yo manejo, hay uno que habla de comprobantes electrónicos, pero es un tema diferente. Este se refiere a la registración electrónica y es Sí. diferente a los comprobantes electrónicos. Bueno, muy bien. Y vamos a seguir entonces. Sí. Como ya mencioné, tenemos tres preguntas específicas. La primera sería, ¿cuál es la influencia de la implementación de la resolución en cuanto al control de los impuestos? La segunda pregunta sería, ¿cuál es la implicancia de la resolución en cuanto a la simplificación y facilidad en el cumplimiento de la obligación tributaria en los estudios contables de la ciudad de Cacupe, año 2022? Y la tercera pregunta específica sería, ¿cuál es la repercusión de la resolución sobre los honorarios del profesional en los estudios contables de de la ciudad de Cacupe, año 2022? Un momento, no veo las Sí, demás profe, el compañero preguntas. tendría que Tendría que bajar. ir moviendo, sí. Sí, Bueno, está bien. Ahí están tres preguntas. Ahora vamos al objetivo general, ¿verdad? sí. ¿Por qué esta primera pregunta específica no tiene el tiempo y el año, así como los otros? Ajá. Se nos ¿Sí? pasó, profe. Entonces ahí ustedes iluminan, ¿verdad? Sí, Sí. para agregar. Ahí va a agregar el compañero, Bueno, profe, mientras yo sigo. bien. Bueno, luego tenemos nuestro objetivo general, que sería determinar la incidencia de la Resolución General 90-2021 en la gestión impositiva de los estudios contables de la ciudad de Cacupe, año 2022. Muy bien. Aquí siempre tenemos que darnos cuenta, ¿verdad? Que el objetivo general se desprende de la pregunta principal. Lo Sí, único que hay que cambiar de la pregunta principal es convertirla a un objetivo agregándole el verbo en infinitivo. Está igualito, ¿verdad? Porque yo veo una parte nomás, así que sí, pienso que profe, está está igualito, igual, ¿verdad? Igual. Bueno, muy bien. igual. Y lo mismo se hace con las preguntas específicas y los objetivos específicos. Vamos a ver un poco. Bueno, sigo entonces. Sí, adelante. Objetivos específicos serían: el primero, describir la influencia de la implementación de la resolución en cuanto al control de los impuestos, y ahí falta el Exacto, sí. año y la ciudad. Lo mismo. Sí. El segundo sería determinar la implicancia de la resolución en cuanto a la simplificación y facilidad en el cumplimiento de la obligación tributaria en los estudios contables de la ciudad de Cacupe, año 2022. Muy bien. Un ratito, Jorge, ¿podrías? Miren, acá tienen determinar como verbo. ¿Y podrías volver a subir un poquito? Y en el objetivo general están usando el mismo verbo, determinar.
¿Se están dando cuenta? Sí, profe. ¿Tiene que ser Iluminen eso. diferente? Claro, porque de Mm. lo contrario los dos tienen el mismo alcance. Por eso estamos hablando de objetivo general y objetivos específicos. Si yo le pongo el mismo verbo, se convierten en objetivos del mismo alcance. Si ustedes van a usar determinar en el objetivo general, entonces en el objetivo específico tienen que buscar otro verbo. Identificar, establecer. Después voy a compartirles también un listado de verbos que se utilizan para objetivo general y para objetivos específicos. ¿Está? Bueno, profe. Bueno, Ok. ahora sí Puedes bajar podemos. nomás, Jorge. Puedes bajar otra vez y estamos en exactamente. Y por último, ¿cuál es? Y ahí sí que, profe, no usamos luego el verbo. Ah, Directo pusimos repercusión, pero le no. puedo poner identificar la Sí, repercusión de la resolución exactamente. sobre los honorarios del profesional en los estudios Sí, contables de la ciudad de Cacupe, año 2022. muy bien, sí. Si no tiene verbo, entonces no va a ser objetivo específico. Muy bien. ¿Ven Sí, cómo hay cositas que hay que ir mejorando? sí, Bien, profe. genial. Tenemos ya tres preguntas específicas y también tres objetivos específicos que responden exactamente a las preguntas. Muy bien. ¿Cuáles son las variables? Que como dijimos la clase pasada son los elementos que nosotros podemos medir en una investigación. Sí, adelante. Sí. En cuanto a variable independiente, profe, tenemos a la resolución general 90/2021 Ujú. y la variable dependiente que hacemos de cada objetivo específico, que no sé si estaría bien de esa forma, profe. Está bien porque después les va a ayudar para hacer los indicadores y los ítems. Sí, muy bien. Sí, Entonces, del primer objetivo, tu variable dependiente es el control de los impuestos. muy bien. El segundo sería, tenemos dos variables dependientes ahí, profe, que sería la simplificación y la facilidad. No veo, ¿podrías, Jorge, traer un poquito más hacia la derecha de forma que podamos ver? Sí, ahí. Entonces allí tenés determinar la implicancia de la resolución en cuanto a la simplificación y la facilidad. Entonces sería simplificación en el cumplimiento de la obligación tributaria, porque de lo contrario es una palabra suelta. Ya, Simplificación en el cumplimiento de la obligación tributaria y el otro sería facilidad en el cumplimiento de la obligación tributaria. bien. Sí. Bueno, ¿Está? Sí. entonces después completamos, profesor. Completan después, sí. Alguien Sí. del grupo que vaya tomando nota también así. Muy bien. Y Luego, el último que habíamos hablado de sobre los honorarios, ujú, la variable dependiente pusimos honorarios profesionales, profe, no sé si estaría bien. está bien, porque ¿Está bien? siempre la resolución es la independiente y las otras son las que Sí, dependen porque están reguladas por esa resolución, ¿verdad? sí, profe. Bueno, muy bien. Bueno. ¿Puedes Bueno, alzar otra vez, sí. Jorge? Luego tenemos conceptualización de las variables. Resolución general 90/2021 tendría que ser. Ujú. Ven, como siempre hay detalles que mirar. Por eso, si Sí, están 6 en el grupo,
12 ojos que tienen que mirar si está todo bien. Y dice, es una disposición reglamentaria expuesta por la Subsecretaría de Estado de Tributación para el registro electrónico mensual de los comprobantes. Muy bien. Y no sé, profe, o sea, no sé si es que las variables dependientes también tenemos que Claro, justamente les iba a decir que conceptualizar. tienen que bajar un poquito más, ¿verdad? Para que no se junte acá con la independiente. Sí, todas las variables hay que conceptualizar, porque esas son las que le van a dar después las pistas para elaborar las dimensiones, los indicadores y los ítems. Por eso les hablaba de lo importante que es que ustedes definan el marco teórico, porque ahí en el marco teórico, cuando ustedes hacen el marco conceptual, ya tienen que definir totalmente esto. Y eso les va a ayudar a hallar las dimensiones y los indicadores. Y luego ya se elabora nomás la pregunta. Y no conceptualizaron el control de impuestos, No, profe, ¿no? Bueno, control de impuestos, luego tenemos sí. simplificación. ¿Qué No, eso no significa llegamos. facilidad? ¿Qué significa simplificación en el cumplimiento? ¿Qué significa facilidad? ¿Y qué establece en relación a los honorarios profesionales? Sí, Sí. tienen que De hacer. esto, por ejemplo, en la resolución, profe, habla sobre la simplificación, sobre Ujú, la facilidad y sobre sí, el control. Pero esto de honorarios profesionales, por ejemplo, es a criterio nuestro nomás, que y queremos sí, saber cómo influye. pero tienen que basarse en qué significa, cómo se Sí. regula en la carrera de ustedes los honorarios profesionales. Tiene que haber algún sustento teórico, porque yo tengo que definir eso. De lo contrario, ¿cómo van a preguntar? ¿Cómo van a establecer los indicadores? ¿Entienden? Ujú. Hay Sí, que, profe. hay que conceptualizar. Bien, hasta aquí está muy bien. Bien. Seguimos Seguimos. entonces. El Sí, enfoque sería cuantitativo. exclusivamente cuantitativo, porque van a tomar una encuesta. Una encuesta, Una profe. encuesta. ¿Sí? Bien. Y las dimensiones, profe, teníamos un poco de duda. En nuestro trabajo anterior, por ejemplo, poníamos a qué ámbito correspondía. Si era el ámbito contable, tributario. Y ahora como que nos produce un poco de duda cómo hacer, pero hicimos, o sea, en el primero le pusimos control, ya que habla del control de los impuestos con la implementación de la nueva resolución. Ujú. No sé si estaría bien. Sí, yo voy a, como desde el punto de vista metodológico, nomás porque no, yo no conozco la resolución, ¿verdad? Pero Ujú. la dimensión que es lo que me tiene que dar la pista de qué voy a preguntarle. Si yo hablo de control de impuestos, entonces la dimensión va a ser control de impuestos, ¿verdad? Y allí ustedes, ¿qué indicadores toman para medir ese control de impuestos? Ujú. Bueno, para el segundo pusimos Y ahí ya eficiencia. podés ya hablar ahí de tus indicadores, para Ah, que bueno. los compañeros que están viendo, están escuchando, digan, es cierto esto establece la normativa y la teoría sobre el control de impuestos. Bien. Yo puedo medir esta dimensión con esos indicadores, porque los indicadores me ayudan a medir esa dimensión. La dimensión todavía es muy amplia. Entonces, ¿cómo yo voy a medir el control de impuestos?
a través de los indicadores. Sí, Y ahora voy a y estos mencionar. indicadores que ustedes ponen acá, miden eso, Sí, profe. miden. Sí, ustedes son los especialistas. Yo solamente estoy mirando la parte metodológica. Para control de impuestos tienen tres Tenemos indicadores. 3 indicadores, profe. Bueno, Leo. sí, puedes leer. Sí, el primero sería reducción de la evasión de impuestos. Ujú. El segundo sería facilidad en el proceso de fiscalización. Y el último, transparencia en el registro de los comprobantes. Bueno, ahí nomás nos quedamos, Jorge. Y Luz María, ahora decime si estos ítems, acá veo uno, dos, tres, ¿es uno para cada indicador? Uno para cada indicador sería, profe. Y solamente con uno ya se mide todo. Mm, Porque ustedes, vamos a mirar después cuántos tienen en total. Si no, es muy ambiguo también, ¿verdad? Como para, vamos un poco al objetivo general. Jorge, si podés llevarnos otra vez hasta el objetivo general, acá está. Determinar la incidencia de la resolución. Y si te dice sí, no, es como muy poca información. Vayan pensando en eso. Ahora sí podemos pasar otra vez a los indicadores y a las preguntas a los ítems. Resolución de evasión, reducción de la evasión de impuestos. Y esta pregunta, ¿cree usted que el mecanismo aplicado por la SED contribuirá a la reducción de la evasión de impuestos? Sí, no. Y no pueden hacer otra pregunta que no sea sí, no, que les dé más pistas. Porque de hecho que si se hizo esa resolución es para reducir la evasión de impuestos. Eso es lo que se espera, ¿verdad? así es, profe. Así es. Bueno, lo que yo les voy a decir es que ustedes vayan, vamos a hacer el marco teórico y van a ir definiendo quizás más preguntitas, porque ¿cree usted sí, no? Y quizás podamos preguntarles más cosas para, en la medida que nosotros podamos recoger mayor cantidad de datos, los resultados van a ser más útiles. ¿Está? El segundo indicador. Facilidad en el proceso de fiscalización. Muy bien. Y ahora entonces, tu pregunta, tu ítem. Sería el registro electrónico de comprobantes. ¿Facilita el proceso de fiscalización de los impuestos? Y considerando que ustedes van a trabajar con profesionales contadores, entonces yo creo que ustedes le tienen que hacer preguntas más técnicas, porque ellos manejan esta resolución, ¿verdad? Trabajan con esto. Es probable que estas preguntas se les haga a personas, a lo mejor al dueño de la empresa o al comerciante, pero si ustedes van a trabajar con los contadores, que así es como se especifica en la pregunta, entonces tienen que hacer preguntas donde ellos puedan contestar más técnicamente, incluso darle opciones como la selección múltiple, ¿verdad? El registro electrónico de comprobantes facilita. ¿En qué aspectos facilita, por ejemplo? Y ustedes le ponen. ¿Está bien? ¿Se puede hacer esa pregunta? ¿En qué aspectos el registro electrónico de comprobantes facilita el proceso de fiscalización de los impuestos? ¿Se puede hacer eso? Sí, profe, se puede. Hay aspectos en los que facilita y aspectos en los que dificulta. ¿Sí o no? En realidad, profe, a ver, si es que vamos a hablar
netamente de lo que sería controlar los impuestos. Creo que solamente hay cuestiones que facilitan, digamos. No hay nada que dificulte. El tema es que la SED tiene acceso directo a los comprobantes de los clientes, o sea, de los Sí. contribuyentes. Vamos por ese lado nosotros. Bueno, y le podrían poner opciones entonces. Yo lo que quiero que se den cuenta que es demasiado evidente. O sea que si solamente facilita, entonces ¿para qué le estamos preguntando? Sí, profe, entiendo tu ¿Están punto. entendiendo? Sí, Sí, o sea profe. que si eso ya sabemos que facilita el proceso de fiscalización, entonces eh, es evidente, no tiene sentido hacer una investigación si nosotros ya sabemos que facilita. Tendríamos que hacer pregunta de cómo facilita, con qué y cosas así, ¿verdad? O ustedes le ponen las opciones y ellos van marcando. Bueno, Que, profe. por ejemplo, no sé, díganme ustedes los ejemplos. A ver. Em, ¿Cómo facilita? Me dijiste, ¿verdad? sí, profe. Mm. Y ven cómo hace falta la teoría. La teoría nos hace falta, porque para hacer estas preguntas yo tengo que saber requisitos, no sé, fortalezas, debilidades, digo nomás, porque entonces de allí yo voy a ir extrayendo los elementos para las preguntas. Porque está bien, el pensamiento lógico está, el hilo conductor está, solo que muy sencillo, muy evidente para trabajar con profesionales de la carrera, esto es demasiado evidente. Eso es lo que quiero que entiendan. El proceso lógico está perfecto, así es como tenemos que trabajar. Y si podemos agregar 2 preguntas para cada indicador o 3 hasta agotar el indicador, mejor todavía. No solamente un indicador, una pregunta. Ustedes pueden abrir ese abanico de ítems. Y ahí vamos construyendo el instrumento. ¿Está? Y lo mismo es el último. Lee un poco el último indicador. Transparencia. Transparencia en el registro de los comprobantes. Ujú. Y la pregunta sería, ¿cree usted que con la carga obligatoria de los comprobantes aumenta el índice de transparencia de los registros declarados? Y ahí está, ¿ven? O sea que yo no creo que ningún contador diga que no, porque la resolución está hecha para esto, ¿verdad? Para que al cargar los comprobantes, el índice de transparencia se eleve. ¿Es así? Así es, profe. Así Y es. vamos Bueno, a estar trabajando muy entonces claro. nuevamente. Vamos a estar trabajando. Ese es nuestro trabajo de este Profe, año. Sí, sí, profe. Y digamos, podemos dejar estas preguntas y luego claro. desglosar de estos otros otra vez para que, digamos, Sí, se sí. entienda mejor. Sí, la tarea está perfecta, eso es lo que estoy diciendo, ¿verdad? El pensamiento lógico de la investigación, lo que nosotros queríamos ver, de que hay una pregunta general y de ella se deriva un objetivo general. Hay preguntas específicas de las cuales se derivan los objetivos específicos, variables dependientes, independientes, conceptualización, eso está perfecto. El pensamiento lógico perfecto. Pero justamente nuestro trabajo es mejorar esta parte. Y ya habíamos hablado de que ahora hay que ponerse, todo el grupo tiene que ponerse a trabajar el marco teórico. ¿Está? Porque eso es lo que nos va a dar el insumo para poder elaborar un instrumento que realmente nos lleve a conclusiones que sean
enriquecedoras, que puedan aportar algo al conocimiento. ¿Está? Bien, podemos mirar los otros así ya rápidamente porque tenemos que desarrollar nuestra clase de hoy también. En esta parte, profe, todavía Sí. luego no tenemos todo, pero voy a mencionar los que ya hice. Bueno, bueno. El segundo indicador sería, a ver, El segundo es la dimensión. la dimensión, perdón. La segunda dimensión sería eficiencia. Ah, indicador ya es, indicadores de eficiencia, sí. Sí, y los indicadores sería eliminación del doble registro, eliminación de errores, ahorro de tiempo, mejor cumplimiento de leyes, unificación del mecanismo de registro y conservación de datos en la conservación de documentos en la base de datos de la SEP. Ven, acá tienen muchos Sí, profe. indicadores, hay que trabajar. Ven, acá ustedes ahora agregaron mucho, poco, nada. Tenemos que tratar también de... Y el siguiente pusieron excelente, bueno, regular, malo. Vamos a tratar de unificar porque de lo contrario hay varios tipos de escalas, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de ir unificando eso. Bien, sí, está muy avanzado el trabajo de ustedes y solo hay que ir puliendo. Ahora, para la siguiente clase, sí vamos a tener ya el trabajo que va a ser previo a nuestro encuentro presencial y ahí vamos a trabajar la teoría, porque esa teoría es la que nos va a ayudar a lograr este trabajo así más preciso. ¿Está? Y en Sí, cuanto a los honorarios, entonces ustedes van a buscar también qué normativas hay en relación a eso, porque no entiendo qué es lo que están queriendo preguntar, ¿verdad? Entonces, los honorarios no están establecidos para la carrera de ustedes. no, Los profe. contadores cobran No, lo que, cada no uno está cobra lo que quiere reglamentado. cobrar, ¿sí? Hay, creo que está uno como proyecto de ley, pero según entiendo, solamente dice que el contador y el cliente Ujú. pueden establecer el monto que ellos quieran para Así, un el pago de, acuerdo. el cobro de honorarios, Muy sí. bien, y eso mismo, atendiendo ese proyecto, a ver qué postulan ustedes, pueden ir haciendo este sondeo, a ver qué le dicen los profesionales, si ellos cómo trabajan por ese acuerdo Ujú. o ellos tienen un grupo que establecen tales honorarios, porque yo también tengo una contadora y tuve otras y es así, cada una establece un honorario, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Bueno, muy bien. Gracias Jorge y gracias Luz, porque realmente están avanzando bastante en su trabajo. Dale, profe, muchas Bueno, gracias. gracias a ustedes. Muy bien, vamos a optimizar nuestro tiempo y entonces ahora vamos a desarrollar la unidad que nos corresponde. Hoy terminamos la unidad 1. ¿Están visualizando? Sí, profe, ya se ¿Sí? visualiza. Bueno, muy bien. Entonces, hoy nosotros finalizamos la unidad 1, evaluación del proyecto de investigación, que es lo que estamos haciendo, inicio del trabajo de investigación de la UNA, Facultad de Ciencias Económicas. Ya nos conocemos y lo que hoy vamos a tratar es qué establece el reglamento de trabajo de final de grado para las carreras de Economía, Administración y en nuestro caso Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas, resolución número 2, acta número 10 de fecha 27 de mayo de 2016. Yo les compartí en la plataforma todo el documento. Incluso ya les hice esta sugerencia de que ustedes impriman y tengan una copia para poder ir marcando, escribiendo, porque tenemos que trabajar con la teoría que sustenta nuestro trabajo, pero con el reglamento de trabajo final de grado de nuestra facultad. Entonces, si nosotros no estamos atendiendo desde el vamos todas las reglamentaciones,
perdemos muchísimo tiempo cuando el trabajo ya está completo y hay que empezar a poner el formato que corresponde, márgenes, tipo de letra, tamaño, cuáles tienen que ir en negrita, en mayúsculas, etcétera, etcétera. Así que, sugerencia, ustedes empiecen a usar todo el formato establecido por la facultad. Y así va a ser mucho más fácil. El capítulo 1 del trabajo final de grado y su finalidad establece que este trabajo se regirá por el presente reglamento que establece un sistema de carácter académico obligatorio para las carreras, en nuestro caso, de Contaduría Pública, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNA. En el artículo 2 establece que es una actividad curricular obligatoria que consiste en un trabajo profesional teórico práctico referido a un estudio monográfico, la realización de un proyecto de intervención o un trabajo de investigación que responda a las exigencias académicas de la Facultad de Ciencias Económicas. Debe ser un trabajo original, relevante y pertinente. En el artículo 3, la dirección académica realizará el acompañamiento técnico de la implementación del trabajo final de grado, cuya responsabilidad es de cada carrera. En el artículo 4 se establece que el trabajo final de grado está ubicado en el 10º semestre, que es el que están cursando ustedes, del plan de estudios de cada carrera. Se podrá iniciar su desarrollo una vez que el estudiante haya aprobado todas las asignaturas hasta el 7º semestre. Solo deberá ser calificado en el 10º semestre. En el artículo 5 establece que abarcará las diferentes áreas contempladas en el plan de estudios y deberá ser realizado de acuerdo a las orientaciones y exigencias de cada carrera. Contaduría Pública tendrá una carga horaria de 180 horas y podrá efectuarse en forma grupal hasta 6 estudiantes. Esto ustedes ya lo están cumpliendo. El manual para la elaboración y presentación del trabajo final de grado pretende orientar la elaboración del trabajo a través del cual se evidencia el conocimiento que el estudiante es capaz de producir mediante un proceso lógico. Establece que el trabajo final de grado tiene dos aspectos: el formal, que se refiere a las normativas de presentación y redacción, es lo que les estaba mencionando. Ustedes vayan atendiendo todas las normativas establecidas para la presentación y redacción. Y el académico, que establece la estructura del trabajo conforme al perfil de egreso de cada carrera. Ya hablamos de qué es el trabajo final de grado. Es una actividad curricular obligatoria. Es un trabajo profesional teórico práctico referido a la realización de un trabajo de investigación. Responde a las exigencias académicas de la facultad. Está enmarcado en el ámbito de las ciencias económicas. Debe ser original, relevante y pertinente. Responde a una problemática social con visión ética y emprendedora y promueve el desarrollo sostenible y sustentable. La estructura general del trabajo final de grado tiene varias partes. La primera parte, la parte pretextual, que incluye la tapa dura o portada, la hoja de respeto,
la portadilla o carátula, los datos de catalogación, la hoja de aprobación, la dedicatoria, el agradecimiento, el resumen, el summary o el abstract, que es el resumen traducido al inglés, el índice, la lista de tablas, gráficos, cuadros y figuras, y la lista de siglas, abreviaturas y símbolos. Entonces, ustedes, el trabajo que van a realizar ahora ya es empezar a organizar estas partes. La parte pretextual, que tiene todas estas subpartes, subapartados. Entonces ustedes tienen todo esto en el reglamento. Luego viene la parte textual. Y en la parte textual empezamos con la introducción. En la introducción ustedes tienen que especificar el propósito y la relevancia del trabajo. Presenta una descripción general y resumida de la investigación. No es un capítulo, razón por la cual no lleva numeración. Y en la introducción debemos visualizar el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, la formulación de la hipótesis y las variables. La limitación de la investigación, el alcance, el área geográfica, periodo, estrato que comprende la investigación, el marco teórico, la metodología, los resultados de los capítulos, que incluyen el análisis de los datos que fueron recogidos y procesados durante el trabajo de campo. Luego tenemos el contenido o desarrollo. Se presentan los aspectos generales del tema de estudio, su importancia, el aspecto legal, los principales problemas identificados, las posibles soluciones. Se recolectan los datos, se analizan, interpretan y procesan utilizando la estadística y otras herramientas. Es la parte más extensa del trabajo. Contiene los procesos y resultados de la investigación, los análisis, las reflexiones y las citas que refuerzan la exposición. Las conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones se describen basándose en los resultados, expresan en forma definida y clara la posición del autor sobre el objeto investigado. Derivan de análisis críticos, deducciones lógicas, inferencias. Presentan los hallazgos alcanzados y se deben incluir las dificultades detectadas. Ambas deben seguir líneas de acción que permitan posibles soluciones a los problemas identificados, de forma a incidir sobre la realidad. Y la parte textual es la parte más larga y es la que nosotros vamos a trabajar. Ustedes ya tienen una planificación previa y van a ir utilizando todo lo que ya elaboraron. Y luego vamos a empezar a desarrollar la parte textual. Por último viene la parte posttextual. Y aquí tenemos los anexos, todo material accesorio, mapas, cuadros, tablas, gráficos, publicación periódica, leyes, son numerados, titulados y separados entre sí por una carátula y deben ser mencionados en el índice del trabajo. Luego las referencias bibliográficas, listado de libros, artículos y documentos consultados. Y aquí hay que distinguir entre la referencia bibliográfica y la bibliografía. La referencia bibliográfica son todas las fuentes que fueron citadas en el trabajo. Y la bibliografía
contempla fuentes consultadas por el autor de la investigación. Se registran por orden alfabético y utilizando la normativa APA. El apéndice, donde se incluyen los materiales de propia autoría. Y aquí ustedes van a colocar el instrumento de recolección de datos, la presentación en bruto de los datos obtenidos, la transcripción literal si realizaron entrevistas. Si se incluye más de un apéndice, cada uno deberá ser numerado y titulado, precedido de una carátula. Pueden ser mencionados en el índice. Bien, aquí hicimos una referencia así, pero global, de lo que es el trabajo final de grado según las normativas de la Facultad de Ciencias Económicas. Y todo esto ustedes lo tienen muy detallado en el documento que está en la plataforma. Vamos a finalizar esta presentación con este pensamiento, porque ahora empieza el trabajo y hay que tener mucho entusiasmo, no decaer, porque tenemos que llegar a la meta. Sin un gran entusiasmo, sin la decisión de dirigir la mirada hacia abajo, sin la sed de conocer, sin la disposición a despojarse de toda presunción para ser alumno modesto, será imposible realizar ninguna investigación o hacerla bien. Ustedes tienen que estar dispuestos a borrar, a corregir, a leer y releer cuantas veces sean necesarias. Porque la investigación solamente logra los objetivos propuestos si nosotros no nos cansamos, no desfallecemos, sino que tomamos el trabajo con entusiasmo y teniendo en cuenta que estamos muy cerca de la meta. Así que este es un pensamiento que debe ser motivador para iniciar esta parte del trabajo. Ya saben que tenemos el foro de consultas para cualquier duda. Luego también tenemos nuestro grupo de WhatsApp. Y llegamos al final de nuestra tercera clase. Aguarden un momentito que voy a regresar al aula. Bueno, ustedes ya tienen el manual del trabajo final de grado. ¿Ya trabajaron con eso en CIA 1? Muy bien, aquí Jorge me responde que sí. También estoy leyendo en el chat que alguien pide prolongar la entrega del trabajo sin problema. Voy a prolongar. Cuando terminemos la clase, voy a prolongar la entrega sin problema. Lo que queremos es que el trabajo se realice. Ustedes ya tienen su reglamento. ¿Qué es lo que van a hacer? La tarea número 3 establece que ustedes tomen ese reglamento, estructuren ya las partes del trabajo final de grado, no ya el protocolo, sino el trabajo final de grado, y ustedes ya vayan estableciendo todo lo que se puede completar con lo que ustedes tienen en el protocolo, ya lo pueden hacer. Si todavía no pueden llegar o están ajustando el protocolo, también pueden compartir ese protocolo. Si, por ejemplo, el grupo de Jorge, que es el que estuvo presentando hoy, va a ajustar el protocolo, puede utilizar eso como tarea. Y para la próxima clase sí ya tiene que tener totalmente la estructura, la matriz de lo que establece la normativa para el trabajo final de grado. ¿Están entendiendo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, estas dos opciones, si ustedes tienen ya tiempo y quieren empezar a estructurar todo lo que acabamos de hablar, la parte pretextual, textual y la parte posttextual, entonces ya pueden estructurar.
Si todavía no les da el tiempo, lo que van a hacer es mejorar el protocolo que tienen aprobado con lo que se dieron cuenta que se puede mejorar y van a compartir eso en la tarea. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Por mi parte no hay consulta, profe. Todo claro. Bueno, y Luz que trabajó también mucho esta tarde, así que el próximo trabajo ya vamos a escucharle a los otros integrantes del grupo. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias Jorge porque siempre estás atento también a las necesidades del grupo y a Luz María Luján que trabajó. Y para todos muy buenas tardes, que pasen muy bien el resto de la jornada y nos encontramos, si Dios permite, el miércoles. Dale, profe, muchas gracias. Igualmente para vos. Nos vemos. Chao, chao. Bueno, hasta luego. Muchas gracias a vos, profe. Hasta luego, María. Gracias, profe. Hasta luego. Hablamos. Gracias, profe. Hasta la próxima clase. Hasta Muchas la gracias. próxima. Hasta Hasta luego. luego.